Buenos días, hermanos y hermanas, los saludo en el amor del Señor. Espero que estén todos muy bien en sus hogares y que el Señor los esté cuidando. Hoy, con la ayuda de nuestro Señor, vamos a seguir el estudio que comenzó el domingo pasado nuestro hermano Cristian, el domingo antepasado, que está ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 17. El hermano vio desde el versículo 1 hasta el versículo 5 y hoy día, con la ayuda de nuestro Señor, vamos a ver desde el versículo 6 al versículo 10, en donde Jesús comienza una oración muy especial por sus discípulos. Bien, y si bien nosotros sabemos que nuestro Señor Jesucristo oró muchas veces durante su ministerio terrenal acá con sus apóstoles, casi siempre Él lo hacía a solas. Y por lo tanto no tenemos muchos detalles de cómo o qué es lo que estaba orando a Dios Padre. Y también las veces que oró en público fueron oraciones relativamente breves. Pero en esta ocasión nosotros vemos que nuestro Señor Jesucristo oró en público en presencia de sus discípulos y nos dejó de alguna forma una clase magistral de cómo nosotros debiésemos dirigirnos a Dios Padre. Está muy ligado con lo que Él también nos enseñó allí en Mateo 6, ¿cierto? Y Él nos hace ahora un compendio y está haciendo un cierre de toda la enseñanza doctrinal y una nueva esperanza que Él está transmitiendo a sus discípulos. Incluso con miras hacia el futuro, hoy día nosotros también hemos podido captar esta esperanza y la hemos podido hacer propia. Y efectivamente nosotros también hoy día hemos podido sentir el poder de la oración de nuestro Señor por nosotros, al observar también cómo la iglesia ha perdurado en el tiempo, cómo este plan perfecto de redención ha seguido adelante al pie de la letra y cómo nosotros aún hoy día en ese plan tenemos un mensaje de salvación que llevar al mundo entero. Con la ayuda del Señor, como les comentaba, vamos a intentar ver 3 puntos de estos 5 versículos. El primer punto es que el Señor Jesús cumplió la misión encomendada por el Padre. El segundo punto, vamos a ver que Jesús revela su conexión íntima que Él tenía con el Padre. Y luego, en el tercer punto, vamos a ver que Jesús ruega por aquellos que son de Dios y le han glorificado. Vamos a partir con el primer punto, pero antes vamos a leer el pasaje. Juan 17, versículo 6, voy a comenzar. Dice: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Vamos a orar. Padre Celestial, Dios amado, gracias le damos por este tiempo que podemos abrir su palabra para poder acercarnos a usted. Y mi Señor, le quiero rogar de forma especial que usted a través de su Santo Espíritu nos hable, nos ilumine y nos guíe a toda verdad que podamos encontrar en ella. Señor, queremos rogarle su edificación. Queremos, Padre, que usted a su iglesia la bendiga. Y queremos, Padre, entender un poco mejor el ministerio que Cristo cumplió acá en la tierra y cómo nos lo traspasó a nosotros, cómo también en su minuto se los traspasó a sus discípulos y oró por ellos, y esa oración fue eficaz y también fue poderosa y preservó, Padre, el ministerio que usted les entregó hasta nuestros días. Y gracias, Padre, porque sabemos que esto está unido y está alineado con un plan perfecto que usted tiene para su creación. Gracias, mi Señor, le damos y pedimos su dirección para que usted sea glorificado en todo lo que veamos hoy día. En el nombre de Jesús, amén. Bien,
Entonces vamos a partir con el primer punto, como les comentaba, que está en el versículo 6, en donde el Señor, yo digo que cumple la misión encomendada. Y esto lo vemos de forma anticipada, lo vimos ya, ¿cierto?, en el versículo 4 del mismo capítulo, cuando dice: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Y esto, nuevamente, vemos que era parte de la misión que Cristo tenía, por la cual Él hoy día está haciendo una rendición de cuentas al Padre, y parte de este plan, de esta misión encomendada a Cristo por Dios, fue manifestar su nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Y lo primero que nos llama la atención cuando leemos este versículo es que Cristo acá hace una diferenciación entre el mundo y los hombres a los cuales ha manifestado el nombre de Dios. Se refiere a un grupo de hombres específicos del mundo, los cuales cumplen tres cosas. Primero, eran de Dios, es decir, le pertenecían a Dios Padre. Segundo, estos hombres, Dios se los dio a Cristo. Y por último, tercero, estos hombres guardaron, atesoraron en su corazón la palabra de Dios, que fue entregada por Cristo. Y en particular esto de guardar la palabra de Dios no se refiere necesariamente, y de hecho no lo es, a los que guardaban la Torá o la ley del Antiguo Testamento. ¿Y por qué no? Porque si esto fuese así, los fariseos y todos los religiosos y los temerosos de Dios hubiesen reconocido a Cristo como el Hijo de Dios, cosa que nosotros sabemos que no fue así. Entonces nosotros vemos que este grupo de hombres era un grupo de hombres especial que cumplía con esto de que guardaron y atesoraron la palabra de Dios en sus corazones. Bien, y también tenían un sentido de pertenencia con Dios. Ya, también esto lo podemos ver en el versículo 9, cuando dice: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Bien, ahora bien, acá podemos decir entonces que Cristo está orando por sus discípulos. Ahora, también uno podría preguntarse si Él está orando por los discípulos cercanos, por los apóstoles que estaban con Él en el ministerio y que estuvieron por 3 años con Cristo, o uno podría quizás pensar también de que se refiere a todos aquellos hombres que aceptaron la palabra de Dios y la guardaron en su corazón hasta ese minuto. Pero indistintamente de la decisión o de la postura que nosotros podamos tener respecto a ese punto, quiero que nos intentemos enfocar en el mensaje que Cristo está comunicando en este versículo. Y quiero que nos fijemos en lo siguiente. Lo que nosotros en este versículo no vemos precisamente es que fueran los discípulos los que tuvieron que acercarse a Jesús para ayudarle a que su plan funcionara. Tampoco vemos que Jesús tuviera que pedir por favor a los hombres si podían escuchar un poco de lo que Él tenía que decirles. Y tampoco vemos que Jesús en este versículo nos dice que estaba preguntando a los hombres si acaso les interesaba sumarse a un proyecto novedoso para la época. La verdad es que nosotros no vemos a Cristo en esta oración dando cuentas negativas o fracasadas al Padre, diciéndole algo como: lamentablemente la verdad es que no me ha ido muy bien, nadie ha creído en ti, así que vamos a tener que buscar otra estrategia comunicacional, o tal vez sí debamos cambiar el plan que teníamos, Señor. Porque francamente nadie se interesó en nosotros. Eso no es lo que nosotros estamos viendo. Bien, y de hecho sería muy extraño para los hombres de la época e inclusive para nosotros creer en alguien que no fuera exitoso, que no convenciera a ninguna persona, o que la misión por la cual tanto trabajaba fuera un literal fracaso. Entonces, en este sentido, nosotros tenemos que darle gracias a Dios porque envió a su Hijo a ejecutar este plan de redención. Y gracias a Dios, este plan no depende de nosotros, sino depende única y exclusivamente de Él y de su misericordia. Porque lo más seguro es que si este plan hubiese dependido o dependiera de nosotros, este plan de redención sería un fracaso.
Si estuviésemos frente a Dios diciéndole o dándole cuentas de cómo ha avanzado este plan que depende de nosotros, lo más seguro es que este plan habría fracasado y tendríamos que darle cuentas negativas o fracasadas al Señor y decirle lo que acabamos de imaginar que pudo haber pasado, que gracias a Dios no pasó. Entonces acá nosotros estamos viendo que esta rendición de cuentas que Dios le está dando, que Cristo le está dando al Padre, es una rendición de cuentas exitosa. Y la voy a parafrasear un poco así, en la intimidad que tiene Cristo con Dios. Cristo le dice, Padre, acá estoy ante ti, en un punto importante de la misión que me encomendaste, a puertas de completar la tarea que me has confiado. Y quiero informarte que aquellas personas que tú me diste para llevar a cabo nuestro plan de redención, ya las encontré. Les comuniqué tu nombre y tu mensaje durante largos 3 años. ¿Y sabes qué, Padre? Ellos han guardado tu palabra. ¿Qué quiere decir esto? En simple, Padre, misión cumplida. Entendamos que el plan de redención es no solo la culminación perfecta y gloriosa de Cristo en la cruz junto con su cuando Cristo resucita, sino que también el plan incluye, ¿cierto?, a los apóstoles y al mensaje del Evangelio que ellos tienen que seguir transmitiendo después de que Cristo parta, y es lo que nosotros hacemos hoy día. Entonces, hermanos, si yo, por ejemplo, hoy día les preguntara, ¿ustedes creen que Cristo fue exitoso? Lo más seguro es que ustedes me respondan, sí, claro, por supuesto que Cristo fue exitoso. Entonces ahora yo les pregunto, ¿ustedes saben por qué Cristo fue exitoso? Y la respuesta es porque Cristo hizo la voluntad del Padre. Cumplió la misión que le fue encomendada por Dios. No fracasó, sino cumplió al 100% el objetivo que Dios le dio. Lo vemos en Juan 17:4. Cristo dice, Padre, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Y ahora, hermano, yo le pregunto a usted, ¿es usted exitoso? Y no me tiene que responder, pero solo le quiero decir que su éxito no está allá afuera en el mundo. Su éxito no está cumpliendo los objetivos de otras personas o instituciones. Siguiendo, quizás uno dice, el ritmo desenfrenado de unas vidas que no tienen propósito. Sino, hermano, que su éxito como cristiano está definido por si cumple o no cumple la misión que su Señor le ha dado. Está definido por lo mismo que definió el éxito de nuestro Señor Jesucristo. Y la misión de Cristo, luego vemos que Él la traspasa a sus discípulos cuando estuvo con ellos. Se las dio a conocer. Pero ahora esta misión ha llegado de alguna forma a su término, la acción de Cristo, y ahora tiene que continuar. Y ese continuar de alguna forma también nos es traspasado en la historia de la iglesia a nosotros. Y no es precisamente porque nosotros hayamos hecho algo bueno o tengamos algo especial en nuestro interior, sino porque Dios así lo quiere. Nosotros, hermanos, debiésemos sentirnos privilegiados de ser considerados como una herramienta en las manos de Dios. Porque no hay nada, absolutamente nada bueno en nosotros que podamos ofrecer o entregar a Dios. Nada digno de alabanza, nada de lo cual podamos estar orgullosos o algo que podamos hacer para aportar un granito de arena en el éxito del plan de redención de Dios. Este plan que es divino. Volviendo a la pregunta de si usted es exitoso, ahora le pregunto, ¿usted quiere ser exitoso o exitosa para Dios? Entonces le aconsejo que se disponga en las manos de Dios, al igual que lo hizo Cristo, para así glorificar el nombre de Dios acá en la tierra y cumplir el objetivo que Dios tiene con usted dentro de su plan de redención. Ahí está la clave del éxito, hermanos. Bien, ahora vamos a ver el segundo punto, donde Jesús revela su conexión
íntima con Dios Padre. En los versículos 7 y 8 dice: ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Efectivamente, después de que el Señor Jesús pasó 3 largos años con sus discípulos, entregándoles las cosas, ¿cierto?, que Dios le había pedido que les comunicara, ¿cierto?, ellos pudieron experimentar y ver el poder que Dios tenía, pudieron ver milagros, pudieron ver palabras de sabiduría, pudieron ver la autoridad y el liderazgo que Cristo tenía acá en la tierra. Y todo esto que los discípulos vieron, entendieron finalmente que procedía del Padre. Incluso ellos mismos, como discípulos, procedían y pertenecían a Dios Padre, como lo acabamos de ver en el versículo anterior. Y después de estos años del ministerio de Cristo, de haber estado codo a codo con Él, los discípulos habían confesado efectivamente que que Cristo había sido enviado por Dios. Esto nos da a entender quizás que al principio los discípulos no necesariamente tuvieron fe en Cristo, sino que puede ser que ellos hayan tenido dudas, hayan tenido temores de creer en Cristo, de creer en lo que estaban viendo. Bien, eso es algo natural y es algo normal que inclusive a nosotros como hijos de Dios a veces nos puede suceder. Pero una vez, y aquí está la clave, que ellos atesoraron en sus corazones la palabra de Dios, entonces tuvieron la capacidad dada por Dios de conocer que verdaderamente todo lo que Cristo tenía, todo lo que Cristo mostró, todo lo que Cristo hizo con ellos en ese tiempo, venía del Padre. Y nosotros cuando pensamos en las palabras que habló Jesucristo, debemos entender que fueron efectivamente entregadas por Dios. Es decir, Cristo no habló de su propia cuenta, Cristo no habló lo que se le ocurriera, sino que Cristo, todo lo que comunicó fue efectivamente lo que Dios Padre le dio para comunicar. Acá nosotros podemos ver una conexión especial, una coordinación muy íntima entre Cristo y Dios. Vemos intencionalidad, vemos propósito, vemos unidad, vemos una preparación, vemos complicidad. Pero hay algo que no vemos y es improvisación, hermanos. Como alguna vez Albert Einstein, este científico, dijo, Dios no juega a los dados. Básicamente lo que estaba diciendo con esta frase Albert Einstein es que todo en este mundo de alguna forma está cuidadosamente planeado. Cada pieza está puesta en su lugar de manera intencionada y estratégica. Nada de lo que sucede a nuestro alrededor, de lo que sucede y vemos en este mundo, en esta tierra, está dejado al azar. Está todo controlado y tiene una intención, un propósito divino que muchas veces nosotros no queremos reconocer o no podemos ver. Pero hermanos, esta es una verdad bíblica que la encontramos en la oración de nuestro Señor Jesucristo y que nos debiese dar una hermosa y una maravillosa paz y tranquilidad en nuestros corazones. El solo hecho de saber que Dios no está improvisando con nuestras vidas, Dios no está improvisando un plan de redención. Hermanos, esto es algo maravilloso, es algo glorioso, esto es algo infinitamente pacificador para nuestras almas. Tener la certeza que todo está tan bien pensado por Dios desde antes de la fundación del mundo, básicamente, hermanos, quiere decir lo siguiente: no hay absolutamente ninguna posibilidad de que lo que tiene que suceder según el plan de redención de Dios no suceda. Y se lo repito, no hay absolutamente ninguna posibilidad de que lo que tiene que suceder según el plan de Dios de redención no suceda. Esa probabilidad no existe.
Dios solo tiene un plan A, no existe para Dios un plan B. Si a usted algún día le preguntaran qué cosa no existe, usted podría responder con absoluta certeza: no existe la probabilidad de que el plan de redención de Dios sobre sus escogidos no se lleve a cabo. Y eso nos debiese llevar a decir un gran amén y tener paz en nuestros corazones. Es en este plan perfecto de Dios en donde Cristo fue el medio que Dios utilizó para entregar sus palabras a sus discípulos. Y los discípulos recibieron las palabras de Dios gracias a Cristo. Cristo se las comunicó. Al final del versículo 8 vemos que dice: Padre, han creído que tú me enviaste. Han podido ver al Mesías, el Salvador de sus vidas. Cristo básicamente lo que está haciendo ahora es que está comunicando a Dios: Padre, nuestro plan está funcionando a la perfección. Cuán gloriosa conversación, hermanos, estamos viendo en este versículo que está sucediendo entre Dios y Cristo. Podemos ver en estos versículos también que Cristo está hablando de un plan de redención, ¿cierto? Que ya hemos dicho que estaba previamente acordado por ellos, y lo mejor de todo es que esto va avanzando según lo planificado. ¿Y por qué esto tiene que ser tan maravilloso, tan bueno para nosotros? Porque los beneficiarios directos somos los hijos de Dios, somos nosotros, hermanos. Y el éxito de que Cristo haya traspasado su propio éxito hacia nosotros, ya sin merecerlo. Bueno, este plan eterno que estamos hablando entre Dios y el Padre aún está vigente en estos tiempos, hermanos, y sobre todo en tiempos tan difíciles como la pandemia. Hoy día sigue fluyendo y corriendo en medio nuestro este plan, y sin depender de nosotros. Y justamente, hermanos, eso es la clave del plan, que no dependa de nosotros. Por eso es un plan exitoso. Pero ¿esto nos exime de la responsabilidad que Cristo nos dejó a nosotros? ¿Nos exime de dar la gloria a Dios y cumplir la misión que nos encomendó? ¿Acaso yo pretendo presentarme ante Dios y decirle: Señor, Padre, como este plan no dependía de mí, entonces yo no hice nada? Yo creo, hermanos, que nadie tiene que jugar con fuego, ni tampoco con este tipo de situaciones. Porque básicamente lo que podríamos estar haciendo, y es en esto que tenemos que tener mucho cuidado, es que no debemos marcar el paso como cristianos. No debemos relajarnos que, a pesar de que el plan de redención no dependa de nosotros, entonces no hacer nada. Nosotros somos parte activa del plan de Dios. Somos herramientas dispuestas en sus manos. Bien, entonces, cuidado, hermanos, con estar tomando en vano la multiforme gracia de Dios y sobre todo la oración que Dios está haciendo por sus discípulos y que también va a ser después por nosotros, por los que creímos por la palabra de ellos. Y eso es lo que vamos a ver en el tercer punto, donde Jesús ruega por aquellos que son de Dios y que le han glorificado. En el versículo 9 y 10 dice: Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. ¿Por quiénes está rogando Cristo? Cristo claramente está rogando por sus discípulos, por los que les habían sido dados, es decir, por los que le habían recibido, o habían de recibirlo por su palabra, por la predicación de su palabra, y habían de poner su fe en ella. Nosotros sabemos que el simple hecho de oír la palabra de Dios no salva a nadie, y que la salvación es por gracia y no por obras. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Eso lo vemos, ¿cierto?, en Efesios 8. Ahora, cuando Cristo ruega específicamente por sus discípulos, es interesante notar lo siguiente, que Él estaba consciente que durante el tiempo que Él estuvo con sus discípulos, que estuvo con ellos en la tierra, estaba en sus manos dar la gloria a Dios en la tierra. Pero ahora que los dejaba, quedaba en las manos de sus discípulos el dar la gloria, el seguir dando la gloria a Dios.
Y es en este punto que nosotros vemos la importancia que Dios puso en esta oración. Dios, yo te he glorificado, he acabado la hora que tú me diste, pero ahora debo partir a tu presencia. Y la pregunta que quizás pasó por la mente de Cristo fue, ¿y quién te va a seguir dando la gloria acá en la tierra ahora? Por eso, Él ora por sus discípulos para poder capacitarlos y fortalecerlos a través también del actuar del Espíritu Santo, pero Él los encomienda al Padre. Sabe que una vez que Él parta, ellos van a ser puestos a prueba, van a ser perseguidos, van a ser cuestionados por este mundo. Si siendo que Cristo estaba con ellos, eso sucedió, aún más iba a suceder cuando Cristo se fuera. Bien, entonces, así también cuando Cristo ora por los creyentes, ¿cierto? Por nosotros, está orando para que nosotros hoy día le glorifiquemos. Eso es algo importante que nosotros debiésemos comprender, que Cristo oró porque le preocupaba sobremanera la gloria de Dios Padre. Eso fue lo principal en el ministerio de Cristo, en este plan de redención que Cristo hizo con Dios Padre. Lo principal era honrar y glorificar a Dios. Entonces nosotros hoy día, ¿cómo glorificamos a Dios? Nos preguntamos. Y Cristo nos dice ahí en Juan 5:8, en esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Y entonces ahora nos debiésemos preguntar cada uno de nosotros, ¿estamos verdaderamente glorificando a Dios en nuestras vidas? ¿Qué es lo que le importaba a Cristo? ¿Cierto? Es decir, ¿estamos llevando mucho fruto? Y no quiero detenerme en este tema de los frutos, pero sí les quiero decir una cosa. Si usted está separado o está lejos de Cristo, no puede llevar fruto. Menos mucho fruto. Ya que Cristo mismo dice en Juan 5, 15 y versículos 4 y 5, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces, usted quiere glorificar con su vida a Dios, debe llevar mucho fruto. Usted quiere llevar mucho fruto, entonces debe permanecer cerca de Cristo. ¿Ya? Separado de Cristo no puede llevar mucho fruto. Y si no lleva mucho fruto que honre a Dios, no estará glorificando a Dios. Básicamente es eso. ¿Y por quiénes no ruega Cristo en estos versículos que estamos analizando? Cristo vemos que deja muy en claro que no ruega por el mundo. Obviamente acá no está excluyendo a la humanidad en general. Pues si vamos al versículo 21 del mismo capítulo, Cristo dice, para que el mundo crea que tú me enviaste. Por lo tanto, Cristo acá se está refiriendo a aquellas personas del mundo que hacen justamente lo contrario a lo que hicieron sus discípulos. Es decir, no aceptan a Cristo como Hijo de Dios, no reconocen la palabra de Dios, sino más bien se hunden en su orgullo y en su pecado. Entonces, aquellos del mundo que Cristo no está orando por ellos son los que hicieron lo contrario a sus discípulos. Sabemos también, y ya vimos, de que no basta solo con escuchar y con oír la palabra de Dios. Tenemos que guardarla y atesorarla en nuestros corazones. Tenemos que reconocer nuestra condición de pecadores y aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador por fe. Bien, para Dios hay dos tipos de personas en el mundo. Y esto ya lo hemos visto antes. Están aquellas personas que reconocen su condición de pecadoras delante de Él, pero que se arrepienten y aceptan por medio de la fe el regalo de la salvación que hay en Cristo. Y por otro lado, están aquellas personas que no reconocen su condición de pecadoras ante Él, por lo tanto, no se arrepienten y finalmente no aceptan el regalo de la salvación que hay en Cristo Jesús.
Dios esto lo tiene muy claro. Estas son los dos tipos de personas que Dios ve acá en la tierra. Pero independiente de eso, también podemos ver que Dios en su misericordia decide y establece bendecir a todos los habitantes de este mundo independiente de su condición. Si le reconocen y le aceptan o si lo rechazan. Podemos ver en Mateo 5:45 que Dios hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que notar que en este versículo que estamos analizando en Juan 17, Cristo no ruega contra el mundo, sino que nos ruega por el mundo. Y en esto hay una gran diferencia. Ya que Cristo básicamente tenemos que entender que no está pidiendo al Padre que el mundo sea más condenado, ni que la ira de Dios caiga sobre ellos, o que llueva fuego del cielo sobre sus cabezas, porque Cristo sabe que ya están condenados y que la ira de Dios ya está sobre los pecadores. Y ya, hermanos, estos pecadores ya no pueden recibir mayor condenación que esta. Entonces, ¿qué sentido tendría orar aún más en contra de ellos? Cristo no lo hizo, por lo tanto, nosotros tampoco debemos hacerlo. ¿Y saben por qué Cristo no lo hizo? Porque el no hacerlo glorificó al Padre. Para ir, hermanos, concluyendo, quiero dejarles la gran responsabilidad que Dios nos dio. Nosotros como hijos de Dios, que hemos creído en Cristo Jesús por medio de la fe puesta en Él, no sabemos necesariamente, no tenemos cómo saberlo, quiénes son escogidos y quiénes no lo son. Por lo tanto, al igual que Cristo oró, nosotros debemos orar por misericordia para todos los hombres. Tal como lo dice también el apóstol Pablo, ahí en 1 de Timoteo 2, 1, 3 y 4, donde dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Hermanos, mientras hay vida, hay esperanza. Todo corazón sin Cristo es un pequeño campo misionero en donde hay cabida para la predicación del Evangelio. Por lo tanto, es urgente que en este tiempo de pandemia nosotros no perdamos de vista esto y nos dediquemos a predicar el Evangelio de Cristo a tiempo y fuera de tiempo. Tenemos que predicar, hermanos, con nuestras vidas, con nuestras palabras, nuestras acciones, nuestro testimonio, nuestro amor, nuestra forma de pensar, de vestir, de actuar, con todo lo que somos. Hoy, tú y yo, que somos cristianos, tenemos la oportunidad dada por Dios y planeada intencionalmente desde antes de la fundación del mundo para evangelizar partiendo desde nuestro propio hogar. Increíble, ¿no? Y la pregunta sería entonces, ¿lo estamos haciendo? Pensemos por un momento en lo que hemos analizado de estos 5 versículos, en donde Cristo podemos ver que invirtió un tiempo efectivo de casi 3 años con sus discípulos para comunicarles con su propia vida las palabras de Dios. Hasta que llega ese momento en la oración final, donde Cristo le rinde cuentas al Padre y le dice: ellos por fin han logrado entender que Cristo les había estado comunicando y lo que le había estado comunicando, y también lo aceptaron a Él como Hijo de Dios enviado para salvación. Hermanos, pasaron 3 años para que Cristo pudiese orar de esa forma. Y nosotros, si tomásemos su ejemplo, debiésemos hacer lo mismo. Y nuevamente la pregunta es, ¿lo estamos haciendo? Y más aún hoy día, en un tiempo donde los valores cristianos están siendo atacados por todos lados por estas nuevas ideologías, leyes, adoctrinamientos e infoxicación, ¿cierto?, de los medios de las redes sociales. Y todo esto están apuntando principalmente
No a nosotros, hermanos. Están apuntando a nuestros niños. Nosotros no vamos a ser adoctrinados, nosotros no vamos a ser quizás impactados por estas nuevas ideologías, pero sí las personas en su temprana edad, es decir, la niñez. Y en este mismo sentido, les quiero dejar una última reflexión para aquellos padres que tienen hijos pequeños hoy. Y quiero que hagan el siguiente ejercicio. Si ustedes sumaran el tiempo efectivo que han usado, que han invertido con sus hijos, con sus propios hijos, para comunicarles a ellos con su vida las verdades de la palabra de Dios, ¿tú crees que llegarías a 3 años efectivos de estar evangelizando sus corazones así como lo hizo Cristo con los discípulos? Cristo no tuvo distractores. Cristo se enfocó 3 años continuos de corrido para estar con sus discípulos evangelizando sus corazones, transmitiendo las verdades de la palabra de Dios que Dios le había dicho que les comunicara. Y ellos, después de 3 años, lograron entender y alcanzaron, digamos, salvación en Cristo. Nosotros, si sumáramos todo ese tiempo que invertimos en nuestro hijo, ¿llegaríamos a 3 años? Y por otra parte, se han puesto a pensar en cuánto tiempo efectivo, estamos hablando de tiempo efectivo, pasa el mundo evangelizando el corazón de tus hijos, de nuestros hijos, con valores anticristianos. Yo creo que la respuesta es bastante clara, ¿cierto? Nuestros hijos están expuestos al mundo en el colegio, con las amistades del mundo, con las redes sociales, con la televisión, con las películas, con los libros, con la educación. Todo ese tiempo, si lo sumáramos, hermanos, suma mucho más de 3 años. Entonces es crítico, es importante que nosotros meditemos en esto porque el tiempo es ahora. Nuestros niños necesitan que nosotros invirtamos tiempo importante y de calidad y que con nuestras propias vidas les transmitamos los valores y las verdades de la palabra de Dios. Entonces te pregunto ahora, ¿qué vas a hacer al respecto? ¿Estás dispuesto a tomar decisiones de fondo en tu propia vida que apunten a glorificar a Dios y cumplir la misión que te ha dado en tu propia Jerusalén? Que Dios nos ayude, hermanos. Vamos a orar. Padre amado, le damos gracias, mi Señor, por su palabra. Gracias, Padre, porque ella siempre nos confronta y nos ayuda a ver todo con más claridad. Y le queremos, mi Señor, pedir perdón porque somos pecadores, porque somos imperfectos y porque muchas veces nos perdemos, Padre, y no sabemos qué hacer o hacemos lo incorrecto. Pero gracias porque le tenemos a usted. Gracias por su Santo Espíritu que nos constriñe, que nos guía a toda verdad. Le quiero pedir, oh Señor, que usted nos ayude a meditar en su palabra, a poder meditar en lo que Cristo hizo y plasmó en su oración por sus discípulos, a meditar en cómo eso hoy día también tiene una aplicación práctica en nuestras vidas, para entender cuál era la principal preocupación de Cristo, que era glorificarle a usted y que era cumplir ese plan de redención que usted había conversado y que se habían puesto de acuerdo desde antes de la fundación del mundo. Señor, que no nos perdamos en ideologías extrañas, en valores anticristianos, en la presión que nos da este mundo, en la persecución, sino que, Padre, podamos verle a usted, podamos inspeccionar nuestras vidas y podamos, Padre, tomar las decisiones correctas para poder glorificarle a usted, tal como lo hizo Cristo, tal como oró Cristo por sus discípulos, para que ellos también siguieran este ministerio de la reconciliación, pero con el principal objetivo de dar la gloria a usted. Gracias, mi Señor, le damos por su palabra. Gracias porque usted es bueno, porque es misericordioso. Y le pedimos perdón si en algo le hemos ofendido o en algo le hemos fallado. La gloria y la honra sean para usted, oh mi Dios. En el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén.